una mejor comprensión de los libros del Nuevo Testamento, es fundamental tener conocimiento del escenario o contexto histórico en el cual surgieron. También es importante saber que entre Malaquías y Mateo existe una separación de 400 años. La Biblia guarda silencio sobre este periodo intertestamentario. Por tal motivo, para una mayor información de la misma, abordaremos los acontecimientos más resaltantes. La independencia de la nación judía quedó rota cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió Judea y capturó Jerusalén. Por largos años, los judíos estuvieron cautivos en Babilonia. A esta nación fueron llevados los dirigentes del pueblo, los expertos artesanos, los judíos piadosos, etc. Posiblemente, en este periodo de cautividad babilónica, surge la sinagoga, como lugar de adoración entre los judíos. En el año 538 a.C., termina el dominio de Babilonia. Surge un nuevo conquistador, Ciro, rey de Persia, un rey que trató con consideración a los pueblos conquistados. Él permitió que los judíos volvieran a su tierra y fuera reconstruida Palestina. Bajo el liderazgo de Zorobabel se construyó el templo. Esdras, en el año 458 a.C., y Nehemías, en el 445 a.C., tuvieron que ver con la reconstrucción del templo y de la ciudad, y restablecieron también la ley de Moisés. Sin embargo, no todos los judíos regresaron a Palestina. Algunos se quedaron en Babilonia, y otros emigraron a las demás naciones. A esta dispersión se le conoce como la diáspora. Alejandro el Grande, hijo de Filipo, rey de Macedonia, terminó con el dominio de los persas, cuando derrotó a las fuerzas de Darío en una de las llanuras de Asiria, llamada Arbela. Alejandro fue un gran guerrero. Logró en corto tiempo sus ambiciones expansionistas. Llegó hasta la India. Aseguró la sumisión de Siria, Palestina y Egipto. Su más grande anhelo era cultural, helenizar el Oriente. En el reinado de Alejandro el Grande, los judíos no fueron víctimas de discriminación, ni se les obligó a renunciar a su fe. Por el contrario, admiraban sus cualidades. En Alejandría y en otras ciudades se les concedió los privilegios de la ciudadanía. A la muerte de Alejandro en el 323 a.C., el imperio se dividió en 4 partes, pues no había ningún hombre capacitado para sucederle. Su imperio pasó a mano de sus 4 generales, Ptolomeo, Lisímaco, Casandro y Seleuco. Una vez dividido el reino, Palestina cayó en poder de los Ptolomeos de Egipto. Ptolomeo Sotero, del 325 al 285 a.C., fue muy considerado con los judíos. A muchos de ellos les concedió lugares de autoridad y privilegio. Le sucedió Ptolomeo II, quien también supo apreciar a los judíos. Durante su reinado en Alejandría, se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al idioma griego, lo que hoy se conoce como la Septuaginta. Durante este periodo, Palestina se vio afectado por la cultura griega. Fueron atraídos por su estilo de vida, idioma, arte y juegos. Asistían a los anfiteatros y los baños públicos. Aceptaron pacíficamente la influencia cultural, mientras éstas no afectaran a su religión. 125 años duró el dominio de los Ptolomeos sobre Palestina. En la batalla de Banias, los Ptolomeos fueron derrotados y los judíos se vieron sujetos al dominio de los seleucidas. En esta época, el gobernador del reino seleucida era Antíoco III, llamado el Grande. No tenemos información de cómo trató a los judíos. En el año 187 a.C., llegó al trono Seleuco IV y gobernó hasta 176 a.C. Nada importante hubo durante su reinado. Antíoco IV Epífanes, sucesor de Seleuco IV, fue quien hizo pasar a los judíos uno de los periodos más difíciles de su historia. Trató de imponer el helenismo por la fuerza de las armas. Los que se oponían, judíos ortodoxos, eran encarcelados, vendidos como esclavos o muertos. Se ensañó con los judíos, determinó abolir el culto a Jehová, anuló las fiestas religiosas judías, prohibió leer las escrituras, observar el sábado y celebrar el rito de la circuncisión. Se atrevió a sacrificar un cerdo sobre el altar de las ofrendas. En el atrio del templo construyó un altar al dios griego Zeus. Por estas profanaciones, los judíos se rebelaron contra su gobierno nefasto y tirano. Por el año 167 a.C., el pueblo hebreo se rebela contra Antíoco Epífanes. El levantamiento lo encabeza una familia notable conocida como los Macabeos. Matatías, padre de esta familia, sacerdote, y sus 5 hijos huyeron a las montañas, logrando reclutar un numeroso ejército. Los hijos de Matatías fueron Juan, Simeón, Judas, Eleazar y Jonatán.
Judas Macabeo fue el encargado de conducir la rebelión. Fue un líder valiente, intrépido y muy hábil. Después de muchas batallas contra los sirios, logró recuperar Jerusalén y limpiar los atrios del templo. El 26 de diciembre del año 165 a.C., volvieron a dedicar el templo para el culto a Jehová. Esta fecha fue recordada siempre por la fiesta de la dedicación. Jonatán sucedió a su hermano Judas como líder del movimiento por la independencia. Los judíos lograron su independencia política en el 143 a.C., bajo el liderazgo de Simeón Macabeo. Esta nueva era duró aproximadamente 80 años. Durante este tiempo, Roma reconoció el Estado independiente de los judíos, sin interferir en sus asuntos políticos y religiosos. En el año 63 a.C., los judíos nuevamente vuelven a sufrir la interferencia extranjera. El ejército romano, a las órdenes de Pompeyo, conquista brutalmente Jerusalén y profanan el lugar santísimo. En este tiempo había una guerra civil entre los partidarios de los hermanos Hircano II y Aristóbulo II, familia judía. Durante 50 años, los judíos sufrieron revueltas, batallas sangrientas y cambios. Julio César logra vencer a las fuerzas de Pompeyo en el año 48 a.C., tomando así el control del Imperio Romano. César fue tolerante con todos los judíos. Antípater Idumeo, de Edom, descendiente de Esaú, fue nombrado procurador de Judea. A un año de estar administrando a los judíos, murió envenenado. Le sucedió su hijo Herodes el Grande, quien dio muerte a Juan el Bautista. Palestina soportó por mucho tiempo diferentes gobiernos extranjeros, los Ptolomeos, los Seleucidas, los Herodes y finalmente los romanos. El pueblo judío toleró el gobierno de este último, pero nunca llegaron a ser legítimos soberanos. El poder que realmente controlaba al judío era el sacerdocio. Desde la muerte de Herodes el Grande hasta la caída de Jerusalén, el sacerdocio tenía mucha influencia en la política del Imperio Romano. El sumo sacerdote actuaba como consejero del Imperio Romano. El gobierno de los sacerdotes continuó hasta la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, al ser destruido el templo por el ejército romano al mando del general Tito, hijo y sucesor del emperador Vespasiano.